a pedir que filtres tu atención ahora en lo que te voy a compartir. Y es que aquí tenía una imagen que era muy importante mostrar por lo siguiente, por la parte de la cronología. Cuando hablamos del libro de Nehemías, que está pegado al libro también de Esdras, que no es un profeta, Esdras, perdón, dice mi esposa, habla bien por el amor de Dios. Esdras, ya por ahí veo a varios que es Esdras, no Esdras, y mi suegro es uno de ellos siempre. Muy bien, entonces, este personaje y Nehemías están prácticamente, el sacerdote no es un profeta, es un sacerdote. ¿Es un qué? Es un escriba, es alguien que enseña la ley. Nehemías tampoco es un sacerdote. ¿Qué era Nehemías? Un copero. Cosa que está medio rara, ¿no? O sea, para todos aquellos que venimos de ese contexto, tenemos esperanza. Quien entendió, entendió. No me voy a poner a explicar eso. ¿Ok? Pero Nehemías era el copero del rey. ¿Sí? Entonces, y le tocó la parte de la reconstrucción de la ciudad en el último periodo antes de la etapa neotestamentaria, o sea, del Nuevo Testamento, y antes de un silencio profético de casi 400 años. Muy probablemente no sabíamos eso, o no lo habíamos visto, porque Nehemías está como escondido al principio, antes de todos los profetas de Isaías y todos estos profetas que hablan al pueblo al arrepentimiento. ¿Al qué? Al arrepentimiento en tiempos del preexilio del pueblo de Dios. Entonces, los profetas le están diciendo al pueblo, volvámonos a Dios. No son como los profetas de hoy que en el nombre de Jesús al día de hoy te va a volver un Lamborghini y mañana te va a... No son esos profetas. Los profetas anteriores mostraban la condición espiritual del pueblo para volverlos a Dios y que pudiéramos rectificar nuestro camino. ¿Por qué? Porque les decían, es que si no lo hacemos, Dios los va a entregar a su propia voluntad. Prácticamente eso es lo que Dios hace cuando nos alejamos de Él. Dice, si mi voluntad no te es suficiente, te voy a entregar a la tuya para que veas cuál es la diferencia. Y el pueblo de Dios lo que hacía es que tenía esta gran virtud, y la verdad esto lo reconozco mucho, de que de repente cuando ya veía el batazo muy fuerte de decir, Dios, esto ya me está doliendo, necesito volver a ti, se arrepentía y Dios levantaba a alguien y restauraba el orden. ¿Restauraba el qué? Y aquí es una parte bien importante, porque ya hablamos de la importancia de reestructurar y cómo Nehemías atraviesa todas estas cuestiones difíciles, cómo marina la visión, cómo sabe qué pedir al rey, cómo establece un plan, cómo se vuelve también una persona competente que se está formando para poder cumplir el plan de Dios, como nosotros, ¿verdad? Porque ¿quién de aquí ha recibido promesas de parte de Dios? ¿Quién de aquí genuinamente me puede decir que se ha preparado para recibirlas? Ya son menos. Esto no quiere decir que no, pero si te estás preparando, ¿y cómo sé que me estoy preparando? A mayor promesa, mayor responsabilidad. Mi pregunta para ti es, ¿Dios te está dando más responsabilidad en algún área de tu vida? Ok, quiere decir que te estás preparando. Si Dios no te está dando más responsabilidades en algún área de tu vida, pues la verdad te le estás campechaneando bien a todo dar, porque a mayor bendición viene mayor responsabilidad. Dicho en las famosas palabras de Spider-Man, a mayor poder. ¿Quién dijo? ¿Un gran poder qué? Eso que ella dijo en primera de Spider-Man 4:25. Muy bien. No lo busques, no está en la Biblia. Entonces, reedificar es algo muy importante. Pero más allá de reconstruir los muros de una ciudad o de reconstruir nuestra vida, Dios también quería reedificar el orden. Ya hemos caminado la parte de Nehemías hasta la reconstrucción de los muros y los peligros enfrentados. Pero ahora quiero hablarte de algo que está en una pequeña parte de los versículos y que es la parte de la restauración de los muros. Porque aquí pasa algo, y acompáñame por favor a Nehemías 7. Pasa algo bien importante. ¿Mande?
¿Cómo se llama la prédica? Reedifiquemos parte 3. Que de otra manera el título se llamaba Reconstruidos para reflejar su gloria, pero Reedificados parte 3 está muy bien también. Reedifiquemos parte 3. Se me olvida de repente ponerles títulos, porque luego me regañan. Muy bien. ¿Ya estás ahí? Qué bueno, porque yo todavía no. Muy bien. Quiero que escuches esto muy atentamente. Dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, ojo, ya se acabó el muro, ya están las puertas. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros, cantores y levitas. Por favor, subraya porteros, cantores y levitas, porque esta parte es importantísima. Esta parte es crítica, ¿sí? Luego de que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas, dice Nehemías, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios. Subraya por favor, varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente ahí, cierren las puertas y atránquenlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco el pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Híjole, esta parte yo personalmente no la había visto. Yo la verdad soy de las personas que trabajan mucho para terminar algo, y una vez que terminas algo, quieres usarlo, ¿a poco no? Si te llega una tele nueva y la quieres instalar, pues llegas, la pones, la conectas y la quieres prender de inmediato. Y a lo mejor es una televisión que necesita un regulador o algo por el estilo, o etcétera. Me pasó con el aire acondicionado. Yo llego, tenemos unos aires acondicionados, yo no sabía que tenía que ahora reconectar una fase de 220. Y compré 2. Y la bajada de 220 me va a costar más que los 2. Yo, oferta de aires acondicionados. Señor, tiene que poner una bajada de 220 en su casa y una en su oficina. Hasta el día de hoy no he podido instalar mis aires. Porque de repente me apresuro en tomar decisiones sin conocer qué es lo que se requiere. ¿A alguien más le pasa? No con el aire acondicionado, pero en alguna otra área de su vida, que te apresuras a tomar decisiones y luego dices, caray, no tenía contemplado esto. También cuando sales, ¿no? Que empacas y de repente, pum, te agarra otro clima y no venías preparado. Entonces, lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy es, ¿qué pasa cuando yo creo que ya estoy en ese punto donde ya puedo comenzar algo nuevo, pero Dios me pone espérame tantito porque tengo algo importante que indicarte? Y esto lo veo muchas veces en la vida de nosotros como cristianos, que Dios nos restaura y ahora sí pensamos que nos podemos ir por nuestra cuenta. ¿Cuántas veces hemos visto personas que vienen, por ejemplo, de una relación complicada, horrible, que Dios empieza a restaurarlos, dicen, se encuentran una persona sentada aquí al lado y porque es cristiano dicen, ya estoy preparado para iniciar una nueva relación, y llegan a avisarte lo que van a hacer, no a decirte, oye, si todavía es momento. Les dices, aguántame tantito, no, a mí Dios ya me habló que es la persona, y 3 doritos después, la condición es mucho peor que con la que inició. Me gustaría decir que este no es el estándar, pero lo es. ¿Por qué? Porque el hecho de entrar en una restauración no implica que lo de adentro, lo que está contenido dentro de la ciudad, esté listo para ser habitable. Y esto es algo bien importante en nuestra vida. La reconstrucción es el primer factor. Ahora tenemos que hacer a la ciudad habitable, y para eso necesitamos establecer un orden. ¿Un qué? Y no me causa ningún tipo de extrañez o extrañeza, ¿cómo se dice?
extrañez que Dios haya dicho, y después de que puse porteros, cantores y levitas, le dije que atrancaran las puertas. Todavía nadie puede entrar, aunque haya gente ya allá afuera. Y no fue un proceso corto, fueron meses de atrancar las puertas. Pero lo primero que Dios instituye es a estos tres ministerios: los porteros, los cantores y los levitas. El portero es el que cuida la entrada, y yo creo que si esto lo llevamos a la parte del corazón, necesitamos, una vez reedificados, establecer porteros en nuestra puerta, que los guardas espirituales. Los porteros son los que vigilan la entrada y examinan lo que se permite entrar, lo que permitimos entrar ahora en nuestra vida. Es un filtro. ¿Es un qué? Es un filtro. Dios quiere establecer filtros espirituales. ¿Por qué? Porque si no, vas a dejar entrar otra vez a ese enemigo que te puso en el lugar de ruina en primer lugar. Si las puertas no están guardadas, fácilmente entran los ladrones. Entonces tenemos, primer punto, que establecer filtros espirituales y filtros mentales una vez que hemos sido reconstruidos, una vez que pasamos una etapa de reconstrucción en cualquier área. Si tú pasas una reconstrucción familiar, tienes que establecer filtros. Si pasaste una reconstrucción financiera, tenemos que establecer filtros. Si pasamos una reconstrucción sentimental, tenemos que establecer filtros. De pareja, filtros. Ministerial, filtros. ¿Por qué? Porque los filtros van a permitir que entonces todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre y aquello en lo que haya virtud, en eso nos enfoquemos. Esto lo dice Filipenses 4:8. El filtro de nuestra vida, ¿sí? Dijimos que son los valores, ¿sí? Primer punto de reconstrucción: establece bien a tus porteros. ¿Cuáles van a ser los valores por los cuales te vas a guiar? ¿Y cuáles van a ser los pensamientos que te van a dirigir? Y la palabra nos habla claro de esto. Señor, ¿en qué pienso? Filipenses 4:8. Todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable, de buen nombre, si hay virtud alguna en ello. Y por favor, subraya eso: si hay virtud alguna en ello. Porque la respuesta es muy fácil, familia. Oye, en esta situación que voy a dejar entrar en mi vida, ¿hay virtud? Y no podemos decir más o menos, sí o no. Tan tan, ¿hay virtud? Adelante. No hay virtud, aguanta. Sigue con la puerta atrancada. Sigue con la puerta ¿qué? Atrancada. Espera. Primer punto. ¿Sí? Es importante establecer porteros, guardas espirituales en nuestra vida, filtros de valores y de acción en nuestra vida espiritual que nos permitan caminar lo que viene después de la restauración. ¿Por qué es peligroso esto? Juan 10:10, ¿qué dice? El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y dice, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para evitar que el ladrón llegue, tenemos que poner porteros. Para los que no sepan qué son los porteros, ubica tus años de adolescente cuando llegabas aquí y decías, hey, somos 4, una mesa. El que abría la cadena y te dejaba o no te dejaba pasar, ese es el portero. ¿Ya quedó claro? Para los que no tenían referencias espirituales, lo mismo, es el cadenero. Nosotros tenemos que establecer cadeneros que den acceso a nuestra vida espiritual, sobre todo después de que Dios nos ha llamado a una restauración. Porque si no, corremos el riesgo de dejar entrar ladrones, y el ladrón nada más viene a hurtar, matar y destruir. Primer punto, Nehemías, y ahora hay una cosa bien interesante. Nehemías establece 138 porteros. El número 138 es exactamente el mismo que forma la palabra hebrea Selem, que significa imagen.
Y esto a mí me pareció increíble porque nos revela que una vida restaurada debe reflejar la imagen de Cristo, y guardar las puertas mantiene esta semejanza viva. Primer punto, establece porteros. Segundo punto, estableció cantores. Cantores habla de la adoración que nace de un corazón transformado, y la alabanza no solamente es un acto físico, no es nada más cantar, es una actitud del corazón. Salmos 10:4 dice: entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábenle y bendigan su nombre, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Una vida que adora es una vida que sabe quién es su prioridad. La adoración establece prioridad. No voy a decir prioridades. La adoración en nuestra vida establece la prioridad. Un corazón que adora es un corazón que tiene claro que la prioridad es Cristo, porque la adoración no es cantar. La adoración se refleja en la manera en que nos conducimos a lo largo de la vida. Todo lo que hacemos es un acto de adoración. Solamente tenemos que definir a quién. ¿Me explico con esto? Entonces, lo siguiente que estableció fue cantores, gente encargada de la alabanza. Y la alabanza también, un corazón que alaba, pone en contexto su situación. Te voy a explicar por qué. Y hay una canción que a mí me gusta mucho y que a mí personalmente me ha ayudado, que tiene un verso que va como: que en todo momento estés alabando. Dice: en la prueba alaba, si estás llorando alaba, si estás alegre alaba. ¿Por qué? Porque la alabanza te pone en contexto. Cuando tú piensas, hoy me encantó, la verdad le doy gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios por lo que me dijo Julio en la entrada. Y sonó muy fuerte porque llegué y entré y vi el techo y dije: no hemos cambiado. O sea, me sentía mis adentros: esto ya lo tendríamos que haber hecho. Y es responsabilidad mía. ¿Ok? Esto ya lo tendríamos que haber hecho. Y ves los botes. Y Julio me dijo algo bien interesante y que de verdad conmovió mi corazón. Me dice: pastor, estoy agradecido de que no son bombas. Dije: no te pases. Nosotros nos quejamos porque una lluviecita afecta nuestro día y todo, y este señor tuvo la revelación de decirme: le doy gracias a Dios que no son bombas. Dije: no manches, porque cuando vienes a adorar hay un contexto diferente. ¿Y qué te hace decir: Señor, también te pedimos por aquellos que en este momento, en el día de hoy, están oyendo no la caída de gotas de agua, sino están corriendo por sus vidas, orando a ti que tengas misericordia, porque están siendo bombardeados en este momento? La adoración nos pone en contexto, nos hace ser personas agradecidas. Si nosotros nos estamos constantemente quejando, o nos estamos quejando, o estamos agradecidos. Y el agradecimiento también nos coloca en un estado muy creativo. Cuando tú estás agradecido, encuentras la manera de ver a Dios en medio de la situación. La manera de ver a Dios en medio de la situación. Y eso es algo que tenemos que empezar a observar. La adoración comienza con un corazón agradecido y con oración. Y estaba escuchando una prédica donde dice: la oración fue el primer acto de alabanza que hubo, porque fue el reconocimiento de que hay alguien superior con quien comunicarnos. Y eso fue increíblemente fantástico. Y el corazón de adorador mantiene la voluntad de Dios en primer lugar. El corazón de adorador, el corazón. No me estoy refiriendo al ministerio, porque dices: ay, pastor, yo no canto, yo no toco instrumentos. No tiene que ver con esto. El corazón de adorador es el corazón que constantemente tiene a Cristo como prioridad y constantemente lo está reconociendo a Él en donde quiera que está y donde quiera que se pare.
Es un acto reverencial, es colocar a Dios en el centro. Después del proceso de restauración, lo que Dios quiere hacer con nosotros, y por eso bloquea primero los accesos a lo demás, es ponme a mí en el centro. ¿Es qué? Ponme a mí en el centro. El adorador, el corazón de adorador establece la prioridad. Es cuando alguien deja de adorar, tarde o temprano, su vida empieza a caer. Ahora, no es, ojo, por favor no me malentiendas esto, no es un regaño de Dios, no es una venganza de Dios, es que nuestra vida pierde perspectiva y rumbo. Si tú te desvías del rumbo, no vas a llegar al destino al cual estabas programado para ir. ¿Me explico? No es un acto de venganza de parte de Dios. Repito, es la entrega a tu propia voluntad. Entonces, cuando uno deja este corazón de adoración y empieza a seguir su propio corazón, lo que obtienes es las consecuencias de tus propias acciones, no un castigo de Dios. Porque algo que yo he aprendido es, Dios no va a bendecir aquello que no es su voluntad. Me ha quedado bien claro. Dios no va a bendecir lo que es conveniente sobre lo que es correcto y que está establecido en su palabra. Aunque yo trate de ajustarlo, y de verdad cada día me doy más cuenta de eso. Y cuando tú tomas una decisión con Dios como prioridad, no solamente traes paz a tu vida, traes paz a tu familia. En todas las áreas, cuando lo pones como prioridad a Él, ahí en tu negocio, en tus impuestos, en lo que tú quieras, vas a traer paz. Y el siguiente ministerio que establece es el de levitas. Y de esos hay muchos en el mundo cristiano, hay muchos levitas. Porque levitas venir a la iglesia, levitas leer la palabra, levitas adorar. Qué malo soy para chistes, ¿verdad? Es que no me salen estos. Los levitas son aquellos que te instruyen en la palabra, no los que evitan seguirla. Pero hay más le evitan que levitas dentro del mundo cristiano. Sí, a veces yo también, como todo hay cosas que me cuestan trabajo. Pero no lo quiero establecer como un punto de juicio, sino como estos tres componentes que son sumamente necesarios para poder caminar en nuestra vida. Necesitamos porteros, necesitamos cantores y necesitamos levitas. El levita es el que enseña y hace entender. La palabra hacer entender es fundamental, porque la restauración espiritual necesita fundamentos. ¿Necesita qué? Fundamentos. Ya los muros estaban establecidos, pero la palabra dice, todavía no había casas que habitar. Y me acordé mucho de esto porque la semana pasada mi hija Nina me pidió que les contara un cuento y le conté la de los 3 cochinitos. ¿Quién se acuerda de los 3 cochinitos? Levántenme bien la mano. Híjole, los que no lean más. No se crean. Pero la fábula de los 3 cochinitos, sí, porque ahora iba a decir, es que ya yo estoy muy grande. No, lean, nada más. Pero la fábula de los 3 cochinitos habla de cómo había 3 hermanos que sus papás sabiamente los sacan de su casa, porque ya deberían de valerse por sí mismos, y hay 3 hermanos, y un hermano dice, voy a construir mi casa con paja, el otro dice, voy a construir mi casa con madera, con palitos, y el otro dice, voy a construir mi casa con ladrillos de cemento. Y obviamente el primero la construye, termina muy rápido y se dedica a tirar barra. El segundo estaba más sólida, pero también termina más rápido, y luego va por el hermano menor y se burlan del otro hermano, que sigue chambeando, pegando tabiques y midiendo y todo, o sea, y se burlan de él porque dicen, mira nada más cómo estás trabajando, hasta que llega el lobo, y el lobo, yo no sé en qué momento los lobos soplan. Nunca he visto un lobo soplar, gruñir, aullar, soplar. O sea, bueno, tampoco he visto un puerquito construir, entonces resulta que este lobo tenía unos pulmones que parecía soltar viento a 250 kilómetros por hora. Y ¡fum! Sopla y ¡wow! Vuela
vuela la casa de paja, ¿no? Boom, la destruye y sale el porquito corriendo a la casa del otro hermano que construyó con madera. Y entonces dice, no, ahora sí, ¿le costó más trabajo al lobo? Sí, pero de todas maneras la casa cayó. Y de repente llegan al que está construido de ladrillo y pues el lobo sopla y sopla y pues se acabó los pulmones, ¿no? Le dio efisema pulmonar al lobo, yo creo. Pero también la palabra dice que aquel que construye su casa sobre la arena es un hombre que no es sabio y que hay que construirlo sobre la roca. Pero si no había fundamentos, no hay lugar al cual habitar. Si después de la restauración no hay fundamentos, no está la roca establecida, que es Cristo en nuestra vida, nuestras murallas van a volver a caer, porque nuestro fundamento no va a ser sólido. Y para eso necesitamos la palabra de Dios alimentada del Espíritu Santo. Escúchame bien esto, porque aquí hay un riesgo bien importante. Si la palabra no viene filtrada, no viene avivada a través del Espíritu Santo, corremos el riesgo de caer en legalismos y fariseísmos. Que a mucha gente, por ejemplo, yo me he dado cuenta también, y esto no es un juicio, hay gente a la que su vida le funciona siguiendo estrictamente la palabra. ¿Por qué? Porque se conoce. Ojo con esto. Yo no tengo absolutamente nada en contra de la gente que decide seguir la palabra al pie, así como dice. No tengo bronca. ¿Por qué? Porque así le funcionó. Y a lo mejor él sabe que si se desvía tantito, puede volver a caer en algún lugar al que no quiere regresar. Y eso, en lugar de juzgarlo personalmente, lo respeto mucho. De ahí a que todos tengamos que serlo igual, ahí es donde yo digo, hay diferentes maneras en las que te funciona. Y aquí es donde nadie dice amén. Sí, pero no hay una cuestión de juicio. Siempre y cuando la palabra venga filtrada a través de, no filtrada, sino avivada, no filtrada, avivada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Gloria a Dios que ahorita para hacer pactos no tenemos que matar pajaritos porque si no esto sería un chorrerío de sangre. Le doy gracias a Dios que no me tocó ser sacerdote en esa época. Porque saldría como Rambo, ¿no? Con un cuchillo, carnicería. Y Dios dice que no hay bronca hasta el próximo año, compadres. O sea, no es algo que me gustaría, ¿no? Y muy probablemente hubiera puesto mi negocio de carnicería a la gorda o algo así. Conociéndome, perdón, Jess, sé que a veces es difícil ser la esposa de tu servidor. Pero entonces es importante poner la palabra, porque la restauración necesita fundamentos sólidos. Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley, y de la ley de Dios, perdón, lo voy a volver a leer, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Por favor, subraya la palabra claramente, porque esta palabra me encantó. Y luego dice, y ponían el sentido. Esta frase, poner el sentido, cuando tú te vas a la parte original, es la palabra shekel, que quiere decir cordura, intención y éxito. Mira nada más. ¿Querías una definición de éxito en tu vida? Pon la palabra de Dios a funcionar. Fíjate nada más, yo esto no lo había visto y te lo quiero compartir, porque a veces nos preguntan ahí, ¿qué es una vida de éxito? Poner la palabra de Dios a funcionar. Aquí la palabra es shekel, es lo que le da sentido. Poner sentido, la palabra es shekel, que es cordura, intención y éxito. Y a mí me encanta la palabra intención, porque yo creo que acercarnos a Dios, caminar en Cristo, tiene que ser un acto totalmente intencional. No es algo que ocurre por arte de magia, es algo que tú vas y buscas. ¿Algo que qué? Vas y buscas. Cuando quieres estar con alguien, vas y lo buscas. Cuando quieres estar en un lugar, vas y lo buscas. Cuando eres novio, vas y buscas. Truene, llueve o relampaguee. Y ya luego pides dinero para el taxi de regreso. Bueno, a mí me pasó eso. Pero pues valió la pena, ¿no? Bueno, creo, espero. Ojalá. Entonces, la palabra hebrea
y también aquí y de modo que entendían la lectura. Fíjate nada más, es acercarnos con intención a la palabra. Y la palabra hebrea usada para decir entender es la palabra bin, que quiere decir aplicar o integrar. Familia, aquí está el secreto. Aquí está el secreto. Cuando tú y yo somos intencionales en buscar a Dios, intencionales en conocer su palabra y llevarla por otra, entonces la palabra empieza a tener efecto en nuestras vidas. Si no, no. Si no, no va a pasar. Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, porque hay gente que sabe de palabra, pero no opera en la palabra. Habemos gente que sabemos palabra, pero no operamos en la palabra. O operamos en lo que creemos que es adecuado para nosotros, nada más. Pero aquí nos habla claramente de que es importante ser intencionales, es decir, ponerle sentido, cordura y tener éxito, y discernir, aplicar e integrar. Entonces estos son los tres primeros componentes. ¿No se logró lo de acá? ¿No va? ¿Qué pasó? Ok. Ahora, después de poner estos tres componentes, porque el mapa de este mensaje es los primeros tres componentes que tienes que tener, que son porteros, cantores y levitas, filtros, adoración, palabra alimentada por el Espíritu. Pero palabra puesta en práctica, ese es el diferenciador, palabra puesta en práctica, integrada a tu vida. ¿Sí? El segundo componente del que te quiero que hablar es de las características de la persona que Nehemías manda a atrancar las puertas del muro. Dice, y mandé a Hanani, un varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Estas dos características son importantes en la construcción de nuestro carácter. ¿Sí? ¿Cómo atrancamos las puertas? Porque aquí hay una instrucción. Aquí hay una instrucción bien importante. ¿Cómo atrancamos las puertas antes de comenzar la edificación de la casa? A través de la verdad y a través del temor de Dios. Estas eran las características de Hanani, que era el hermano de Nehemías. ¿Cómo atranco las puertas? Con verdad y con temor de Dios. Y la verdad y el temor de Dios son los componentes del carácter y el principio de la sabiduría. Las puertas se atrancan con sabiduría. Y estos son componentes críticos que tenemos que considerar en este camino. Este es el tipo de hombres y mujeres que Dios elige para cuidar lo que es reconstruido. Hombres y mujeres cimentados en la verdad y temerosos de Dios, que reflejan el carácter de Cristo. ¿Que reflejan el qué? El carácter de Cristo. Porque tener carácter es decir no a lo que yo sé que me va a satisfacer a lo mejor inmediatamente, para escoger la voluntad de Dios para mi vida. Porque a lo mejor yo puedo de repente tener broncas con mi esposo o mi esposa internamente, y de repente estoy en mi chamba y se me acerca el compañero y me dice, oye, te traje un dulce, oye, mira qué bonita, oye esto, oye el otro, y de repente dices, Y fíjate cómo, no, pues aquí sí me aprecia, no, pues aquí sí tienen detalles conmigo, no, aquí sí. Se requiere carácter, se requiere verdad, se requiere temor de Dios para ir y reconstruir lo que es importante. Y gracias a los que ya se levantaron, porque es importante. Me decía un amigo que tuvo la infortunia de decir, se le hizo fácil, Dios le empieza a levantar, se divorcia, tiene una novia y todo, se enferma, y me dice, me di cuenta que las novias no cuidan enfermos, güey. Duele, pero se nos hace fácil. Se nos hace fácil por no tener el carácter de decir, ¿por qué? Porque a lo mejor,
Fíjate nada más lo que son las cosas. Dios te puede reconstruir financieramente después de algo y de repente, ¿qué pasa? Yo soy el fregón, entonces como me siento muy fregón y no he reconstruido la casa, se me hace fácil que cualquier conflicto es motivo de truene. Y entonces dejo entrar al enemigo a la casa. ¿Y qué pasa cuando dejo entrar al enemigo a la casa? Mis murallas van a volver a caer. No, si nos fijamos cómo no hay mucho secreto y cómo la verdad lo que Dios nos dice no es tanto integra cosas nuevas, sino deja de hacer las tonterías que te están llevando a la situación en la que estás y deja que yo te restaure, que yo te marque el tiempo, camina conmigo, deja que mi espíritu sea tu fortaleza, deja que mis principios sean los que te guíen y déjame mostrarte lo que yo tengo para ti, déjame mostrarte mi voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y después dice, hey, no abran las puertas hasta que caliente el sol. Dicen que de aquí Luis Miguel tomó la letra de su palabra. Cuando calienta el sol aquí en Celaya, que ahorita no calienta nada, pero bueno. Pero aquí me llamó la atención, dije, ¿qué tiene que ver con con que caliente el sol? No tiene sentido. ¿Qué será? Que la madera en el calor se hincha, entonces a lo mejor se pueden ajustar mejor los portillos. No lo sé, y te quiero compartir algo que creo que aquí Dios tuvo a bien hablarme, que está en Proverbios 4:18. Si me sigues a Proverbios 4:18. Proverbios 4:18, ¿qué dice? ¿Quién ya está ahí? ¿Quién ya lo encontró? ¿Ya lo buscó? ¿Qué dice ahí? Si no lo encuentras, acá está. ¿Qué dice? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Que va en qué? Que va en aumento hasta el que día es perfecto. Y creo que lo entendí, creo que me hace sentido. No abras la puerta hasta que el Espíritu Santo haya llenado de luz cada área de tu vida. Hasta que su Espíritu sea lo que esté alumbrando y lo que te caliente, lo que te conforte. ¿Cuándo es más caluroso el día? ¿Cuándo es más caluroso el día? Cuando el sol está en el punto medio, hasta que el día es perfecto. Porque cuando hay luz, te permite ver lo que hay. Y eso nos permite hablar como David, que es, Señor, escudriña mi corazón y muéstrame si no hay perversidad en él. Hasta ese momento, hasta que el día no es perfecto sobre tu vida, hasta que Cristo, el carácter de Cristo no es tu punto de inicio, hasta que no somos capaces también de ver nuestras fallas para ponerlas delante de Dios. Y esta parte es bien importante, familia. Hasta que no somos capaces de ver nuestras fallas. Y esto a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque ahí hay una gran diferencia. Cuando tú te acercas a Dios en una situación y le dices, no es Dios arregle esta situación, sino Dios, ¿qué es lo que yo necesito acomodar primero en mí? ¿Y cómo te puedo ver a ti? Cuando tomo responsabilidad delante de Dios ante una situación primero, eso me habla de que soy una persona consciente de mis puntos ciegos, que los puedo poner delante de Dios y que puedo caminar con Él. ¿Por qué? Porque tu problema va a venir de los puntos que no reconoces o que no reconocemos. Cristo quiere que la luz del día, la luz de su Espíritu alumbre todo. ¿Para qué? Para que nuestro día sea perfecto y entonces podamos caminar en lo que sigue. Por eso dice, no abran hasta que el día sea perfecto. No le des entrada a otra cosa hasta que el Espíritu Santo te haya revelado esas áreas de tu vida que eran ocultas aún para ti, hasta que el carácter de Cristo empiece a ser el fundamento que te guía, porque entonces vas a poder discernir que sí, que no. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, porque me lo he topado desafortunadamente miles de veces. Pasa mucho con relaciones sentimentales. Dios restaura, empezamos a caminar en Cristo y de repente se aparece una señorita o un joven y de repente, yo lo convierto. Deja que pase su proceso con Dios, porque discúlpame, pero si la persona que te encontraste, y te lo digo por experiencia, yo era esa persona.
Si la persona que te encontraste está viniendo y no tiene una relación con Cristo, no está viniendo por Cristo, está viniendo por ti. Y va a dejar de venir cuando tú dejes de venir. Va a dejar de venir a Cristo cuando tú dejes de pelar. Vas a ver. Te lo garantizo, te lo firmo. Te invito a cenar si no pasa. Así. Hasta al día de hoy no he invitado a nadie a cenar. ¿Por qué? Porque la gente tiene que vivir su proceso con Dios. La gente tiene que vivir su proceso con Dios. Y esto de verdad no lo digo ni en mal plan ni nada, porque yo estuve ahí. ¿Sí? Alguien más cosechó lo que otro sembró. Pero me refiero a que esto no opera así. Hasta que Dios no se involucre en la vida de la persona, ten cuidado, porque vas a dejar pasar algo que todavía no está listo. Y tus muros van a caer. Ay, pastor, qué mala onda. Mira, dale, compadre. Te lo digo porque te amo. ¿Por qué? Porque no quiero que en el momento que te ocurra, no, más bien, te lo digo para el momento en el que ocurra, si sigues por ese camino, sepas que hay un camino de regreso. ¿Sí me explico? Sepas que hay un camino de regreso. Sepas que hay un camino, porque el problema, el asunto no es equivocarnos, es entender que tenemos un camino de regreso. Nuestra vida no puede abrirse por impulsos o emociones. Se abre cuando el Espíritu Santo ha alumbrado lo suficiente y cuando su sabiduría ha infiltrado nuestro ser. Y entonces podemos discernir los tiempos, las decisiones y los caminos. Esto habla de un carácter formado. Lo que queremos es formar un carácter. Cuando eres papá, no quieres hijos perfectos, quieres hijos con carácter, con personas equipadas para enfrentarse a lo que el mundo les aviente. Necesitamos formar hombres y mujeres con carácter. ¿Por qué? Porque allá afuera se va a poner bien duro. Y el carácter no se forma sobreprotegiendo a las faldas de los padres. Y es difícil. Yo todavía tengo muchas confrontaciones con mi esposa respecto a cómo vamos a hacer eso. Porque te está hablando alguien que se fue a estudiar fuera a los 15 años. Y ayer vi un jovencito de 15 años y juzgué a mis papás de locos. ¿Y cómo se atrevieron y la actitud del chavo de 15 años es: Oscar, toma asiento, te voy a explicar cómo funciona el mundo. Y todos pasamos por ahí. Yo a mis 15 años me sentía, y sobre todo viviendo fuera, sí, papá, mamá, déjenme explicarles cómo funciona el mundo. Todavía hay cuestiones, pero ¿qué pasa? Es ir formando carácter, es asumir responsabilidad de tus consecuencias. Recuerdo que la primera vez que le hablé llorando a mis papás porque había cometido un error, mi papá, y se lo agradezco con todo el corazón, me dijo: compadre, la ecuación de la vida es bien fácil, se llama responsabilidad. Ahora, tú te ganaste tu lugar ahí, el único que te lo puede quitar eres tú. Nada más. Si tú operas correctamente bajo lo que ya te enseñó, te va a ir bien. Si no, se acabó el privilegio. Dije, órale. Esta parte es aquí crítica, porque si no tenemos carácter, si no nos formamos en carácter, si no vivimos consecuencias buenas y malas, pues entonces, tarde o temprano, el enemigo va a tomar esa fortaleza y va a jugar en contra de nosotros. Por eso esta parte es importante. No se trata nada más de levantar los muros, se trata de reedificar las casas. Y para reedificar las casas hay que limpiar el terreno y poder ver que el día sea perfecto para poder saber dónde vamos a echar cimiento. Y posteriormente, y con esto voy a terminar, ahora sí, si me ayuda el grupo de alabanza. ¡Ay! ¿Otra? ¿Vamos bien? No tan bien, pero bueno, ojalá que... Créanme que cuando hablo de esto, no es como alguien le chismeó al pastor, no, alguien le chismeó a Dios sobre mi vida primero,
Y ya después yo tengo que venir a decirte lo que pasa, ¿no? Y punto número 3 dice aquí que una vez que Nehemías hizo esto, porque dice que la tierra era grande, y cuando me refiero a la tierra era grande, hay algo que a mí me enseñó y es, cuando Dios te restaura, tu potencial es grande, aunque todavía no esté construido. Dice, la tierra era grande, pero no había mucha gente para habitarla, porque es un proceso nuevo. Y lo primero que Dios quiere traer es un orden. ¿Para qué? Para que no te vuelvas a perder. Para que entiendas cuál es el procedimiento para regresar a casa y para que tengas estos componentes bien afianzados. Familia, cuando estemos desviándonos del camino, recordemos que tenemos que recurrir a los porteros, recurrir a los cantores, que es el acto de adoración, y recurrir a los levitas. Que tenemos que atrancar las puertas como hombres y mujeres establecidos en la verdad y en el temor de Dios, que es el principio de sabiduría, para poder decir que no a lo inmediato y sí a lo profundo, a la parte del carácter de Dios. Y esto cuesta trabajo, cuesta muchísimo trabajo, porque es vencer temores, vencer aún nuestras propias autopercepciones y dejar que el Espíritu Santo nos renueve la identidad y entonces nos diga, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ahora vamos a hablar de qué pasa después. Cuando estos factores entran en juego, hay algo que ocurrió con el pueblo, con Nehemías y con, ¿cómo se pronuncia? ¿Esdras o Esdras? ¿Esdras? Hay algo importante que ocurre con ellos. Y acompáñame por favor a Nehemías 8. Versículo 1, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Esta parte es importante. Dios te unifica. En el proceso de restauración, cuando Dios establece sus principios y el carácter de Cristo y su gracia sobre ti, Ananías, olvidé decirte esto, el nombre Ananías significa Dios ha tenido gracia. Y necesitamos de la gracia para establecer la verdad y el temor de Dios en nuestras vidas. Sin gracia es difícil conocer la verdad, porque solamente a través de la gracia. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Cristo es gracia. Ananías era, Dios ha tenido gracia. El carácter de Cristo solamente se puede desarrollar a través de Cristo, no por nuestra cuenta. Pero tenemos que acercarnos a Él. Y cuando esto pasa, dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, delante de las puertas del Espíritu. Dios nos unifica en un mismo Espíritu. Y entonces el sacerdote trajo el libro de la ley de Moisés y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía, y los oídos del pueblo estaban atentos. Cuando Cristo nos transforma, cuando su Espíritu, ¿sí? Cuando somos unificados en un mismo Espíritu, la palabra toma otro sentido. La palabra entonces podemos estar atentos a la palabra y la podemos comenzar a entender. Y es aquí donde está el versículo 8 que dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido, es decir, había una intención, había éxito, de modo que entendían la lectura. Y la palabra entender, te la expliqué que es, y ponían por obra, la integraban a su vida. Y cuando tú integras la palabra de Dios a tu vida, la palabra de Dios no se convierte en una carga, se convierte en libertad, porque está habilitada por el poder del Espíritu, porque está habilitada a través de Cristo, porque entonces conocemos la libertad que trae la palabra de Dios, y al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se hace la aclaración, y el sacerdote dice, día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque el pueblo estaba consternado. Pero cuando Cristo filtra tu vida y tú lees la palabra avivado por los ojos del Espíritu con el carácter de Cristo, entiendes estas palabras del sacerdote. Dice, no te entristezcas ni llores, sino vayan. ¿Qué dice? Vayan, coman
coman grosuras, beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Dios es su fortaleza. Déjame explicarte esto. Cuando la vida de Cristo nos inunda, cuando la vida de Cristo, cuando su Espíritu Santo nos llena, entonces ocurre la palabra que está en 2 de Corintios 7:10, que dice que la tristeza del mundo es para muerte, mas la tristeza que proviene del Espíritu es para arrepentimiento, es para volver a encontrar el camino a casa. Cuando encontramos el camino a casa, cuando estamos siendo alimentados totalmente por la palabra de Dios y podemos ver a Cristo a través de las Escrituras, siguiendo su voluntad que es buena, agradable y perfecta, entonces vamos a comer de la palabra. ¿Qué vamos a comer? De las grosuras, de lo abundante, de lo bueno, de la bendición que Dios tiene para nosotros. La grosura es lo que se quemaba, que subía como incienso de olor fragante. Vamos a poder comer de ello, vamos a poder alimentarnos de ello. Se beban vino dulce. Simbólicamente también el vino habla del Espíritu Santo. Dice, embriágate con el Espíritu Santo, donde no hay disolución. Porque hay algo diferente que nos llena y que no depende de las circunstancias, que es el gozo del Espíritu Santo. Y el gozo del Espíritu Santo no depende de si por fuera está bien o está mal. Depende de quien vive en nosotros, porque nosotros en medio de la circunstancia lo reflejamos y no nos avergonzamos de quien está con nosotros. No importa dónde estemos. No importa dónde estemos, porque a donde vayamos el Espíritu Santo se refleja en nosotros y reflejamos el amor de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Hijo, Señor, y entonces aquí hay algo bien importante. Podemos enviar porciones a quien no tiene nada. A veces a mí me avergonzaba de repente que veía la necesidad de alguien y no me atrevía a orar por él porque estaba en una calle, porque estaba en un lugar público. Hoy con todo gozo te puedo decir, no me arrepiento, porque ya puedo ver la necesidad, porque sé que al comer de las grosuras y beber del vino, no me importa si estoy en una expo, si veo a alguien que está enfermo y digo, ¿me permites orar por ti? ¿Me puedes recibir a Cristo? Y ahí en medio, con todo mundo viéndote, hay personas que están siendo salvadas, porque no me avergüenzo de quien está conmigo. No te avergüences de quien está contigo, porque la reconstrucción es para eso. Familia, yo estoy seguro que hay personas que están siendo reconstruidas para un momento histórico. Y ese momento histórico puede ser que Dios eligió a alguien para salvación, que tú te vas a encontrar en un momento, lo vas a reconocer y le vas a tomar de la mano y le vas a decir, para este momento Dios te trajo. Para este momento Dios me trajo. Y cuando el amor de Dios, cuando la luz de Cristo se refleja en donde estamos, somos bendición. En donde estamos. Oye, va a haber gente que no le caes, está bien, no es tu público, tan. Yo ya lo entendí. La palabra que Dios me da no es para todos. Es para los que Dios puso el Espíritu, de la porción de su Espíritu en ellos. Ya lo entendí. Por eso ya no me preocupa quedar bien. Me preocupa hacer la voluntad de Dios en donde Él me manda. Eso es lo que a ti te tiene que preocupar y ocupar. Hacer la voluntad de Dios. Familia, muchos de ustedes de nosotros estamos siendo reestructurados en un área. Yo personalmente también hay una en la que Dios me está reestructurando. Y en la que nada más vi que los muros se levantaron y quise abrir la puerta y llenarme de todo. Y Dios me dijo, es momento de cerrar la puerta y construir la ciudad. Y te digo la verdad, no me gusta. Yo quiero abrir la puerta. Yo quiero abrir la puerta porque es nuevo. Pero se necesita la gracia para trancar la puerta el tiempo necesario y empezar a reconstruir sobre la roca. ¿Por qué? Porque sobre la roca vienen las siguientes generaciones. Y lo vimos la semana pasada.
Hay una gran diferencia, familia, y aquí se hace algo bien importante. Hay una gran diferencia entre conocer, saber y entender. Y aquí la palabra dice que la gente estaba entendiendo, le estaba dando sentido y lo estaba aplicando. Conocer la palabra es haber tenido contacto con algo o alguien. Conocer es haber tenido contacto. ¿Lo conoces? Sí, alguna vez nos vimos, tan tan. Saber es tener cierta comprensión o familiaridad. Saber que Dios es bueno puede quedarse todavía a un nivel intelectual. ¿Quién sabe que Dios es bueno? ¿Quién entiende que Dios es bueno? Porque lo ha vivido. Hay una gran diferencia, familia. Hay una gran diferencia. Entender, que es la palabra bin, que viene aquí en esta parte, implica discernimiento, integración y ejecución. Ejecución, por favor entendamos, iglesia, esta palabra, la parte de llevar a cabo la palabra, llevarla a la práctica un día y otro día y otro día y otro día y otro día, hasta que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida y entonces las circunstancias obedezcan a lo que está dentro de nosotros. Pero no va a ser, ojo, discúlpenme lo que le voy a decir, no va a ser declarándolo, va a ser accionando la palabra en nuestras vidas hasta que se integra a nosotros. Hasta que se integra a nosotros. Señor, yo estoy orando por la restauración de mi matrimonio, pero estoy tratando mejor a mi esposa, estoy hablando verdad, estoy esforzándome en mi trabajo para poder cubrir sus necesidades, estoy actuando en lo que tú representas. Porque el versículo le va a funcionar al que lo vive, no al que lo declara nada más. Claro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios, sale de la boca de Dios y tiene que pasar por el filtro. Pero si Dios no está en ti, no la vas a poder filtrar. Ahí está la gran diferencia. Si yo no tengo el receptor, la palabra no llega. La palabra no llega. La palabra de Dios se llama Cristo. Y Cristo vino y se hizo hombre, se encarnó y nos mostró un nuevo camino. ¿Para qué? Para mostrar, y lo voy a repetir hasta el cansancio, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿De quién quiero hablar? De Él. ¿A quién quiero reflejar? A Él. Yo no quiero ser más bueno o menos bueno que el que está a mi lado. Yo quiero reflejarlo a Él en las diferentes áreas de mi vida. No perfectamente, familia. Pero hay una cosa que me dijo mi esposa hace tiempo y es: permítele a Dios que te muestre cómo Él nos ve. Y vas a ver a la persona a través de la sangre de Cristo. Y cuando ves a la persona a través de la sangre de Cristo, la ves de manera diferente. Y conectas. No en todo, pero hay una parte que te conecta, que es el amor de Dios. Y entonces eres bendición. Santiago 1:22 dice: pero sean hacedores de la palabra, no tan solo oidores, no se engañen a ustedes mismos. El que entiende, actúa. Te lo voy a decir otra vez. El que entiende, actúa. La definición de inteligente no es el que sabe mucho. Y escuché esta que a mí me encantó, que es: el nivel de inteligencia depende de cuántas veces has sido expuesto a la misma información y hasta qué momento tomas acción en esa nueva información. Ese es tu nivel de inteligencia. Porque puedes escuchar algo por primera vez y ponerlo por obra porque lo entendiste. Puedes ser expuesto 100 veces y no hacer nada. Lo sabes, pero no lo entiendes. Lo sabemos, pero no lo entendemos. Cristo quiere que lo conozcamos, y para conocer hay que entender. El que entiende actúa, el que actúa da fruto. Porque el entendimiento nos va a activar, familia, para que podamos compartir esa parte. De lo que quiero hablarte el día de hoy es que no te conformes con la restauración del muro. Vuelve a establecer el orden para que puedas reconstruir ahora la ciudad y que puedan habitarla. Porque nuestras familias van a habitar esa ciudad espiritual que nosotros también construyamos. Y es importante que lo tengamos claro. La reconstrucción de estos muros vino en un silencio profético de 400 años. Dice: Señor, ¿por qué?
sea, ¿por qué hubo este silencio y por qué nos estás dando esta palabra? Y creo que es porque la profecía no es algo que se tiene que gritar por todos lados. La palabra profética más efectiva es la palabra de Dios, vivificada a través del Espíritu Santo, y eso ya vive en ti. Y cuando eso pasa, nos convertimos en la palabra de Dios vivificada en nosotros. No iguales, pero sí unidos. Y me encanta que no seamos iguales, porque eso nos da un alcance diferente. Porque yo no puedo llegar a donde tú puedes llegar, como tú no puedes llegar a donde yo puedo llegar, pero unidos vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Por eso Dios está en el negocio de hacer discípulos. Pedro no era igual que Juan, ni Juan que Pablo, pero compartían el mismo espíritu. Y fue el espíritu y el entendimiento de ese espíritu, de la palabra a través de ese espíritu, lo que los llevó a expandir y a cumplir su voluntad. Aunque haya silencio profético, no significa que Dios no hable. Él habita en nuestros corazones y nos ha entregado una palabra profética segura. Y a mí me encanta esto, porque ¿en qué se resume toda instrucción? Mateo 22, 37 al 40 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque de este mandamiento depende toda la ley y los profetas. No es que haya silencio profético, es que hay que escuchar la voz de Dios que habla al corazón restaurado, al que quiere edificar sobre la roca. El día de hoy, familia, te invito a vivir algo diferente en Él. No solamente a ser restaurado, sino a guardar ese momento, que es difícil. A guardar ese momento en el que tenemos que poner orden y poner a los porteros y restaurar la adoración y establecer a los levitas. Y como dijo Nehemías, y mandé a Ananías, y mandé a un hombre de gracia, lleno del temor de Dios y verdad, para trancar la puerta. Seamos hombres y mujeres que tienen el carácter para esperar. Porque cuando Dios dice que se abran las puertas, agárrate, porque las puertas que Dios abre, nadie las va a cerrar. Yo quiero puertas abiertas por Dios en mi vida. ¿Alguien más? ¿Qué te parece si le adoramos y le pedimos: Señor, ayúdame a establecer este orden, ayúdame a tener la madurez para que ya después de que he caminado este proceso contigo, pueda establecer este principio en mi vida, para que te conozca, para que te refleje y para que seas tú el que abra mis puertas, para que seas tú el que me permita edificar nuevas casas y entonces habitar, para no verte como una religión más, sino para verte como mi Padre, mi guía, mi todo, y entonces entender tu voluntad y ponerla por obra y encontrar gracia y caminar este mundo imperfecto sabiendo que soy perfectamente amado.